I am Marcos Carlomagno. I work at OpenZeppelin Defender, which is a platform that I'm going to introduce later. So, yeah, let's get started with the agenda. Oh, sorry, I'm speaking in English. I will switch to Spanish right now. Soy Marcos Carlomagno, trabajo en OpenZeppelin Defender, que es una plataforma para aplicaciones descentralizadas, para manejar, operar, monitorear y deployar smart contracts. Voy a empezar definiendo un poco, bueno, cuál es el título de la charla. Es aplicaciones descentralizadas de alto rendimiento con OpenZeppelin Defender. Es decir, cómo usar OpenZeppelin Defender para manejar o para controlar y escalar aplicaciones descentralizadas. Lo primero que voy a empezar a definir es qué significa alto rendimiento. Es un término muy genérico y que no tiene una definición clara, así que voy a dar mi propia definición o lo que yo entiendo por alto rendimiento. Después voy a definir Defender. ¿Qué es Defender? Explicar un poco en específico qué son los relayers, que es un módulo de Defender. Después voy a dar un poco ejemplos del mundo real de proyectos y protocolos grandes que usan Defender en producción y de alta escala, es decir, o de alto rendimiento. Y por último voy a dar una especie de conclusión personal de algunos puntos en común entre Defender y Avalanche, que me parece interesante destacar. Voy a empezar introduciéndome. Yo soy ingeniero de software en OpenZeppelin, trabajo en específico en el equipo de Defender. Algunos de los intereses que yo tengo como developer son la seguridad, la performance y la escalabilidad de aplicaciones descentralizadas. Y los gatos. Yo tengo un gato que se llama Luna y me acompaña cuando trabajo desde casa. Voy a empezar explicando qué significa alto rendimiento o high throughput. Y mi definición es un poco adornada, es decir, es lo que yo creo que es high throughput o alto rendimiento, y es simplemente aplicaciones descentralizadas que tienen un volumen muy alto de número de usuarios, número de transacciones, número de cambios de estado en el tiempo o de operaciones off-chain. Creo que número de usuarios y transacciones está bastante claro qué significa. Es básicamente la cantidad de usuarios que usan la aplicación y las transacciones es la cantidad de transacciones que recibe la aplicación descentralizada. La parte de cambios de estado en el tiempo es las máquinas de estados que tiene los smart contracts, es decir, las variables de esos smart contracts puede ser desde balances, puede ser los cambios, los estados de un proposal en un contrato de una multisig, por ejemplo. Y por último, la parte de las operaciones off-chain. La mayoría de las aplicaciones descentralizadas de hoy en día no tienen solo smart contracts y frontend. Generalmente tienen otros servicios, otras piezas de infraestructura, ya sea como bases de datos, backend services, cron shops, etc., que forman parte de la arquitectura general de la aplicación. Entonces creo que son como los parámetros que yo considero para conformar una aplicación de alto rendimiento. Por otra parte, tenemos lo que son las High Throughput Networks o las redes de alto rendimiento, que son redes o blockchains que tienen gas más barato, más capacidad de transacciones, menor finalidad de transacciones, es decir, las transacciones quedan confirmadas on-chain en menos tiempo, y por último, que son multi-chain en algunos casos. Por ejemplo, Avalanche. Avalanche soporta subnets, que es una característica interesante y que permite que vos puedas paralelizar transacciones en distintas redes, lo cual agrega complejidad al problema y de alguna manera tenemos que manejar esa complejidad siendo developers. Para los que son más técnicos y entienden lo que significa escalar aplicaciones, al principio cuando una aplicación es chica es un poco más fácil de manejar el tema de la observabilidad, la automatización, etc. Pero a medida que esa aplicación crece y escala, se vuelve un poco más difícil, sobre todo mantener ciertos lineamientos como la seguridad y la reliability o la confiabilidad. Entonces, tenemos algunas herramientas como Defender, que es lo que vengo a introducir un poco, que nos simplifican un poco la vida a los developers a la hora de escalar aplicaciones descentralizadas. Defender, si vas a la página web de Defender, lo que vas a encontrar es una definición o un headline que dice: codifica, deploya y opera de manera segura tus smart contracts.
lo cual para mí es un poco, si bien es cierto, es un poco vago, así que me gustaría dar como mi propia definición de Defender. Defender es una suite de herramientas que simplifica el desarrollo correcto de aplicaciones descentralizadas. ¿Qué significa correcto? Correcto significa que tiene que ser de manera segura y de manera reliable o confiable. Por eso para mí hay una distinción interesante entre lo que es escalar una aplicación y escalarlo de manera correcta. Pero bueno, es una definición propia y es una cosa que está muy atada a cómo yo veo y cómo OpenZeppelin ve esto de escalar aplicaciones. En específico, quería hablar de Relayers, que para mí es una de las herramientas más interesantes de Defender. Los Relayers son como una especie de wrapper, es una private key que está embebida en una plataforma, que es Defender, que tiene ciertas características. Esta private key se puede compartir entre miembros de equipo de manera segura, y con manera segura quiero decir, para vos compartir una private key sin una plataforma como Defender de por medio, tenés que exponerla de alguna manera, tenés que exportarla y tenés que compartirla, lo cual crea como superficies de ataque y de alguna manera crea peligro para la aplicación, por lo cual la clave privada siempre tiene que ser, de alguna manera, estar en un vault, estar como sellada. Defender permite tener un relayer que no expone una clave privada, pero que se puede compartir y se puede operar, que es la segunda característica de esta clave privada. Y con operar me refiero a que puedes firmar payloads o transacciones de cualquier tipo usando esta clave privada con APIs. Y la tercera parte, o la tercera característica interesante de las private keys estas, es que se pueden automatizar. Es decir, que a partir de ciertos APIs que nosotros exponemos usando el SDK, se puede enviar transacciones on-chain programáticamente. Lo interesante de esto es que se puede crear un action, que es otro módulo de Defender, que es básicamente funciones o piezas de código que ejecutan la lógica que uno quiere, que están conectadas a un relayer. Entonces, una vez que nosotros conectamos un relayer, podemos enviar transacciones de cualquier tipo y automatizar el proceso, es decir, crear webhooks, crear crons o schedules, es decir, que el código corre cada tanto tiempo y podemos triggerear estos eventos a partir de on-chain events, es decir, de eventos que ocurren on-chain, a través de monitores, que es otro módulo, que no voy a detallar ahora porque la charla se va a hacer muy larga. Pero bueno, es una herramienta muy poderosa y muy interesante que tenemos en Defender y que me interesaría dar como casos del mundo real sobre cómo funciona, cómo se usa y qué beneficios trae en algunos casos. El primer caso que quiero mostrar es el Workcoin. Workcoin, para los que no saben, es una plataforma que ellos tienen un device, un dispositivo, que es un orb, que lo que hace es identificar de manera única a las personas a través de escanear el iris del ojo. Y ellos crearon una base de datos mundial. El objetivo es que sea como el protocolo que engloba o que identifica a todas las personas del mundo y que a partir de este protocolo lo que ellos quieren es soportar protocolos de Universal Basic Income, que son básicamente protocolos de ingreso básico universal. Es muy interesante cómo funciona todo esto de sistema básico universal, pero es un poco complicado de explicar también, así que capaz para otra talk. Pero básicamente ellos usan relayers a través de los grants. Tienen un sistema de grants en el que los proyectos de ingreso básico universal reciben grants cada 2 semanas aproximadamente y sabemos que ellos usan relayers para poder automatizar este proceso. Es decir, durante 2 semanas coleccionan todos los grants de los usuarios o de los proyectos, mejor dicho, y a llegada la segunda semana o el fin del periodo, automatizan todo el proceso de enviar las transacciones usando el WD token, que es University 20. Básicamente, todo este proceso está automatizado a través de relayers. Ellos tienen un cron job que corre cada 2 semanas y que ejecuta transacciones. Es decir, llama la función transfer del token para poder enviar el token a sus usuarios. Ese es un caso interesante. Después hay otro caso que es Lens. Lens, para los que no saben, es un protocolo de social platform
Básicamente ellos permiten que las plataformas sociales o usan una cosa que se llama el social graph, que es la conexión entre personas on-chain, y crean plataformas, social media platforms, a partir de Lens y con esta manera conectan a las personas. Lo que permite esta plataforma es postear on-chain cierta actividad que ocurre en las redes sociales que están sobre Lens. Y el valor agregado de esto es que ellos permiten que vos seas owner de tu propia información, es decir, que todo lo que vos posteás, todo lo que vos publicás on-chain, perdón, en las plataformas quede on-chain y que el único owner de esa información sos vos. Ellos usan Relayer de una manera interesante. Lo que hacen es, la idea es que los usuarios no se enteren que todo ese proceso de ejecutar una transacción on-chain para postear los datos, sino que lo que hacen es directamente, cuando reciben un evento de un usuario, ya sea un like, un comentario o un perfil o lo que sea, ellos ejecutan una transacción como de manera en el background, o sea, los usuarios no se enteran que esa transacción pasó, pero sí queda on-chain. Entonces, todo ese proceso se automatiza a través de Relayers. Y el último caso es un proyecto que se llama Aperture Finance, que es una plataforma DeFi que lo que hace es, ellos tienen una red de solvers que son básicamente como programas que automatizan estrategias o transacciones de cualquier tipo, ya sean swaps, ya sea arbitraje, ya sea cualquier tipo de estrategia, y también permiten que sea multi-chain, es decir, que pueden bridgear tokens de una network a otra. Nosotros sabemos que ellos usan Relayers para poder hacer esa resolución de estrategias. Las estrategias que ellos corren son ocultas para el usuario, es decir, los usuarios tienen como una especie de fondo que ponen en Aperture y después ellos deciden cuál es la estrategia, pero no hacen micromanagement de cada transacción que ocurre, sino que si quieren bridgear tokens, por ejemplo, no tienen que hacer una transacción a un contrato, después a otro, etcétera, sino que directamente el de bridgear los tokens se encarga Aperture a través de Defender Relayers, que es como la private, o sea, es decir, el elemento que firma transacciones y que permite hacer todas estas ejecuciones. Y después Aperture lo que hace es descontar eso en tokens que los usuarios depositaron previamente. Entonces, se simplifica un poco todo el proceso de hacer micromanagement de todas las transacciones. Bueno, esos son los 3 ejemplos que quería dar. Y por último, quería hablar un poco sobre un paralelismo que encontré entre Defender y Avalanche, que me pareció interesante. Defender tiene una feature muy interesante que es Private Networks. Y en la documentación de Avalanche hay una gráfica interesante que muestra cómo vos a través de subnets podés alcanzar un rendimiento muy alto, es decir, de muchas transacciones por minuto. Y el paralelismo que yo encontré fue que en Defender vos podés importar redes, o sea, tantas redes como vos quieras, y podés usar relayers, monitors, actions o cualquier otro módulo, hay muchos módulos en Defender, para poder escalar la aplicación. Entonces, si vos alcanzás un high throughput a través de tu DApp, podés agregar nuevas redes o subnets de Avalanche y a la vez agregarlas en Defender a través de Private Networks. Private Network es esencialmente un RPC endpoint con un Chain ID, y una vez que vos integraste el Private Network en Defender, podés usar cualquiera de los módulos de Defender. Entonces, es casi directa la relación que existe entre Avalanche y Defender para poder escalar aplicaciones descentralizadas. Bueno, creo que ese es como el final, como mi conclusión final. Y nada, muchas gracias a todos. We are hiring, estamos contratando. Eso es todo. Vale, como tenemos tiempo, ¿alguien de la audiencia tiene alguna pregunta? Es como una wallet, sí. Bueno, Sí, pero es más automatizable y es más parametrizable para mí. Y podés enviar transacciones on-chain y es production ready, o sea, es muy seguro, o sea, está encriptado a nivel de hardware. Y no solo se usa para CI/CD, sino también se usa para
aplica. Hacer procesos, Sí, crons y exactamente. todo eso. Bueno, la idea Algo justamente como es lo eso. que sería Moralis o algo parecido. Sí, bueno, hay una especie de competencia ahí con Sí. Morales. Sí, exacto. Veo que se puede utilizar como un SDK, pues Correcto. en ese sentido, ¿qué lenguajes de programación en estos momentos soportan? Tiene una API que expone endpoints, o sea que es agnóstico al lenguaje, pero el SDK que vos mencionás es JavaScript. Sí, o TypeScript. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, gracias Muchas entonces. gracias.